básico, ¿no? O alcalino. Ya, entonces vamos a ir viendo posteriormente esa relación que estamos mencionando en este momento. Bueno, ahora vamos a ir definiendo qué es ácido y qué es base. Por ejemplo, en nuestro organismo, ¿dónde se producen ácidos? Se produce ácidos en el metabolismo, ¿no? A nivel de nuestras células. Cuando nuestros nutrientes, ¿no? Se degradan, ¿no? En el interior de las células. Sabemos muy bien, y hemos hablado, por ejemplo, de que fundamentalmente el nutriente que nos proporciona energía entre los nutrientes es los carbohidratos. Con esto no quiero decir que las proteínas y las grasas no te proporcionan energía, nos proporcionan, pero como primera fuente de energía, nuestras células utilizan a los carbohidratos como fuente de energía, ¿no? Y a ese monosacárido, ese carbohidrato que es la glucosa. Entonces sabemos muy bien que cuando una glucosa ingresa al interior de la célula, esa glucosa se transforma en ácido pirúvico gracias a la glucólisis. Y ese ácido pirúvico va a formar lo que es la acetilcoenzima A. Luego la acetilcoenzima A se va a unir al oxalacetato para formar el citrato. Luego el alfa-cetoglutarato, el acetilcoenzima A, el fumarato, el malato y nuevamente oxalato. Estamos hablando ya del ciclo de Krebs. Posteriormente, en el ciclo de Krebs, en la glucosa se van a producir los NADs, ¿no? Y también se van a producir ATPs. Entonces, estos NADs van a ir a la cadena transportadora de electrones más acoplada a la fosforilación oxidativa, donde se necesita oxígeno. ¿Para qué? Para llegar a formar energía, el ATP, el adenosíntrifosfato. Pero no solamente se forma, ¿no? Por esa degradación de estos nutrientes ATP, también se forman 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, acá lo que estamos viendo, por ejemplo, es justamente eso, ¿no? Que en las células se forma dióxido de carbono. ¿Ya? Imagínense, una molécula de glucosa llega a formar de 36 a 38 ATPs, pero a su vez forma dióxido de carbono. Entonces, de ahí es donde proviene el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un ácido volátil. Por lo tanto, al ser un ácido volátil, es eliminado, ¿no? Por vía respiratoria. Pero en nuestro organismo también no solamente se producen ácidos, ¿no? Como el ácido volátil, sino también se producen ácidos no volátiles, como son, por ejemplo, los cuerpos cetónicos, como la beta hidroxibutirato. También se produce la acetoacetato y la acetona, que son cuerpos cetónicos. También en nuestro organismo se produce ácido láctico. Estos ácidos, también se produce ácido fosfórico, ácido sulfúrico. Estos ácidos son ácidos no volátiles. Entonces no van a ser eliminados por vía no respiratoria, sino van a ser filtrados a través del riñón. ¿Ya? A través del riñón. Entonces, ahí es donde podemos mencionar que ahí es donde se produce gran cantidad de ácidos. ¿Ya? También introducimos sustancias, ¿no? Con nuestra alimentación, tanto sustancias ácidas como sustancias básicas o alcalinas. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas sustancias no ácidas, ¿no? Como tenemos los zumos naturales, la mayonesa casera, la manzana, el plátano, las moras, ¿no? Estamos viendo de aquellos ácidos moderadamente acidificantes, pero también hay ácidos altamente acidificantes, como el alcohol, el café, los zumos de fruta azucarados, el té verde, ¿no? El chocolate, la miel, la mermelada. Entonces, como pueden ver ustedes, de esa forma también ingresan a nuestro organismo ácidos. Tenemos también sustancias básicas o alcalinas, ¿no? Y podemos mencionar, por ejemplo, muy alcalinizantes, el pepino, las espinacas, el brócoli,
almendras crudas, el pomelo, la lima, el limón. Pero también tenemos sustancias medianamente alcalinizantes, la alcachofa, los espárragos, el coliflor, la zanahoria. Entonces, con esto, ¿qué quiero indicar? Que a su vez producimos ácidos en nuestro organismo que proceden del metabolismo de nuestros nutrientes, pero a su vez consumimos tanto sustancias ácidas como sustancias alcalinas con nuestros alimentos. Incluso consumimos sustancias neutras. Y ahorita vamos a hablar de la escala del pH. Como el agua pura tiene un pH neutro. Pero si vemos acá también hay alimentos, verduras que también contienen un pH neutro, como las habas, las mandarinas, los ciruelos, las cerezas, la sandía, la leche de soya. Entonces, esas sustancias, de esa forma están ingresando a nuestro organismo esas sustancias. Bueno, vamos a definir, qué es ácido y qué es base. Y esta definición según Losey y Brons. ¿Qué es ácido? Ácido es una sustancia, es aquella sustancia que cede hidrogeniones o protones. Entonces, ácido es aquella sustancia que proporciona o cede iones hidrógeno. Ya habíamos dicho hace un momento que para que el pH de una solución, por cierto, todas las soluciones en nuestro organismo tienen un pH. Por ejemplo, el pH del jugo gástrico es un pH ácido, está entre 1.5 a 2.5. Pero ese pH puede disminuir más, incluso hasta 0.5. Entonces, ¿y eso de qué va a depender? De la concentración de hidrogeniones. ¿Quién da el pH ácido a nivel del jugo gástrico? El ácido clorhídrico. Sabemos bien que las células parietales secretan ácido clorhídrico. Entonces, cuando ese ácido clorhídrico ingresa al jugo gástrico, inmediatamente se va a disociar en hidrógeno y cloro. Entonces, por lo tanto, va a aumentar la concentración de hidrogeniones. Y al aumentar la concentración de hidrogeniones, va a disminuir el pH. Si era 1.5, va a disminuir a 0.5. Entonces, a ese nivel, ese jugo gástrico es fuertemente ácido. Incluso puede irritar la mucosa gástrica y producir una inflamación, la gastritis. Pero alguien dirá, pero ¿por qué entonces se produce ácido clorhídrico por las células parietales y tenemos un pH ácido a nivel de jugas? Porque mantener ese pH ácido dentro de esos parámetros entre 1.5 a 2.5 del jugo gástrico es importante. ¿Para qué? Para activar al pepsinógeno, pues. Porque el pepsinógeno se convierte en pepsina, y que están secretadas por las células principales o osmógenas, que esta pepsina va a degradar a las proteínas. Pero cuando ya disminuye mucho, ya no va a ayudar, sino va a irritar a la mucosa gástrica. Cuando el pH del jugo gástrico esté entre 0,5, pues va a ser fuertemente ácido. ¿Ya? Entonces, por eso hablamos de un equilibrio ácido-base. Ahorita estoy hablando de un ejemplo que ocurre a nivel del jugo gástrico. Pero cuando nosotros hablamos de alteraciones, por ejemplo, de acidosis y alcalosis, hablamos fundamentalmente a nivel del pH de la sangre. ¿Ya? Pero como pueden ver ustedes, en todo líquido corporal es importante el pH. Por eso, también a nivel de los líquidos corporales de nuestro organismo hay un pH determinado. Por ejemplo, ¿cuál es el pH, por ejemplo, de la saliva? El pH de la saliva es ligeramente alcalino. 7.2 más o menos está. ¿Para qué pasa si el pH de la saliva disminuye? Y eso se da generalmente, por ejemplo,
forman, ¿no?, las famosas úlceras, ¿no?, a nivel de la mucosa bucal. Y vienen, ¿no?, los niños especialmente, ¿no?, con las mamás, ¿no?, por ir a consultar, ¿no?, con esta enfermedad. Entonces, ¿qué nosotros hacemos, por ejemplo, como tratamiento en este tipo de pacientes? Estamos indicando que el pH tiene que ser de la saliva ligeramente alcalino. Pero, ¿qué hace cuando el pH disminuye y se vuelve ácido? Justamente va a irritar a la mucosa gástrica. Y va a generar esa inflamación. Va a producir esas heridas, esas úlceras, porque la mucosa va a ir empezando a secarse. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento para revertir, ¿no?, esas manifestaciones en el niño? Simplemente aplicarlo bicarbonato, o sea, en solución, diluido. Si es un niño ya de mayores de 5 años, nos pueden hacer cargas, ¿no?, colutorios. Pero si son menores, ¿no?, de 3 años, entonces ya lo que vamos a hacer es, ¿no?, limpiar, pero en una solución, un algodón con bicarbonato, y lo vamos a limpiar. Y van a ver el alivio que va a hacer. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos neutralizando a esa acidez. Entonces, por eso es importante, ¿no?, mantener la concentración de ácidos y bases. ¿Se está escuchando? Sí, doctor. Ya, por favor, gracias por confirmar. Bueno, entonces, por eso es importante mantener, ¿no?, la concentración de ácidos y bases dentro de un equilibrio. Bases, ¿qué es bases? Solamente es aquella sustancia que acepta, ¿no?, los hidrogeniones o los protones. Por ejemplo, seguramente ustedes han hablado, por ejemplo, cuando han hablado de aminoácidos. Los aminoácidos tienen dos grupos, ¿no?, funcionales, que son el ácido carboxílico y el grupo amino. Cuando no están ionizados, ¿no?, estos aminoácidos, sabemos que también el aminoácido tiene la cadena lateral, ¿no?, o el radical alquilo más el carbono alfa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, cuando el aminoácido no está ionizado, ¿y cuándo hablamos de ionizado? Cuando adquieren cargas, ¿no?, positivas y negativas. El ácido carboxílico está, ¿no?, con su respectivo hidrógeno, o sea, carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno. El grupo amino está con sus 2 hidrógenos más el nitrógeno. Esa es la forma cuando los dos aminoácidos, o sea, cuando el aminoácido no está ionizado. Pero, ¿qué ocurre cuando el aminoácido está ionizado? O sea, cuando adquiere cargas. El grupo carboxilo pierde el hidrógeno y por lo tanto adquiere una carga negativa. Entonces ahí estamos hablando que es ácido, el ácido carboxílico, ¿no? Está cediendo, está perdiendo hidrógeno, o está proporcionando hidrógeno. Pero ese hidrógeno, ¿dónde va a ir? Va a ir al grupo amino. Por lo tanto, como el grupo amino actúa como básico, va a adquirir ese hidrógeno y ya no va a ser, ¿no?, un nitrógeno con 2 hidrógenos, sino va a ser un nitrógeno con 3 hidrógenos. Pero va a adquirir la carga positiva. Igual los aminoácidos actúan, no tienen, pues por eso los aminoácidos también, junto a las proteínas, son amortiguadores del pH. ¿Ya? Justamente por esa acción que tiene el grupo carboxilo y el grupo amino. Bueno, entonces la base son aquellas sustancias que aceptan los hidrógenos, aceptan los protones. Ya vamos a ver posteriormente. Bueno, acá volvemos a repetir a aquellas sustancias capaces de ceder hidrogeniones, bases a aquellas sustancias capaces de aceptar hidrogeniones. Como pueden ir viendo, las diferentes soluciones o líquidos corporales de nuestro organismo tienen un pH, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pH de la orina es entre 4.5 a 7.8, ¿no? En un momento es ácido y en otro momento es levemente alcalino.
Pero si es muy alcalino, allá, ¿no? Puede estar de por medio tal vez una infección urinaria. El pH de la sangre, este es el pH que sí, en base a esta situación vamos a realizar, ¿no? Ejercicios, ¿no? Por eso es importante mantener este pH dentro de parámetros normales a nivel plasmático, a nivel de la sangre, entre 7.35 a 4.5, 4. A 7.45. Eso es el, ¿no? Ese es el valor en el cual se debe mantener, el valor normal, vamos a decir. Pero a nivel de la piel encontramos un pH de 5.5, a nivel de la saliva, ¿no? A 6.5 a 7.2, como lo decía, ¿no? Entonces ese es el rango. Entonces cuando se produce, les decía, se vuelve fuertemente ácido, entonces estaría por debajo de 6.5 el pH a nivel de la saliva. La bilis, por ejemplo, tiene un pH de 7.5 a 8.5. Y sabes muy bien que la bilis no va, ¿no?, hacia el intestino delgado, ¿no? Entonces, a nivel del intestino delgado, ¿no?, la bilis, sabes muy bien que es importante para la degradación de las grasas. Entonces, es un pH alcalino, ¿no?, a nivel del intestino. En el estómago, aquí estamos viendo los parámetros 1.2 a 3.2. No, esto a veces no varía con la bibliografía, ¿no?, de los libros. Yo les decía de 1.5 a 2.5. No, entonces si bajaría por debajo de 1.2, ya estamos hablando que a nivel del jugo gástrico, ese pH es fuertemente ácido. Pues así podríamos ir mencionando. Y por favor pueden apagar su micrófono, está activado. Como hemos podido ver, ¿no?, es importante mantener un pH dentro de parámetros normales a nivel de los líquidos corporales. Porque si se altera ese pH, muchas de las enzimas que actúan en las reacciones químicas no van a realizarse, ¿no?, adecuadamente. No se va a realizar adecuadamente. Va a alterar las funciones, ¿no?, que se daban en esa célula. Pero también es bueno diferenciar que dentro de los ácidos y dentro de las bases hay ácidos fuertes y ácidos débiles. Igual, hay bases fuertes y hay bases débiles. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar que el ácido clorhídrico, aquí también lo tenemos, el ácido clorhídrico, es un ácido fuerte. Habíamos mencionado, por ejemplo, cuando el ácido clorhídrico, que es a nivel del jugo gástrico, es producida por las células parietales, inmediatamente que entra a un líquido, ¿no?, y el líquido es el agua, inmediatamente se va a disociar en hidrógeno y cloro. Entonces, si hay gran cantidad de ácido clorhídrico y se disocia, entonces va a también aumentar la concentración de hidrógeno. Por eso que, ¿no?, se puede volver ese pH del jugo gástrico fuertemente ácido. Una vez disociada, ¿no?, aquí está esta concentración de hidrógeno, pero también tenemos una base conjugada que vendría a ser, ¿no?, el cloruro, o sea, el cloro. Que está aquí. Muchas veces, por ejemplo, para tratar de amortiguar esta situación, o sea, en el caso, por ejemplo, de las gastritis, utilizamos como tratamiento los antiácidos, ¿no? ¿Y qué antiácido fundamentalmente utilizamos? El hidróxido de aluminio. Entonces, viene en suspensión, entonces, el paciente o la paciente no toma el hidróxido de aluminio en esa suspensión, inmediatamente, ¿no?, que llega al jugo gástrico, ese hidróxido de aluminio se va a descomponer, se va a disociar. Igual como acá se ha disociado, ¿no?, el ácido clorhídrico en hidrógeno y cloro. El hidróxido de aluminio se va a disociar en aluminio y oxidrilo. Entonces, ¿qué va a pasar con el? O sea, ¿para qué? Para neutralizar, porque hay, ¿no?, para neutralizar esa fuerte acidez que está existiendo en el jugo gástrico.
Entonces, ¿qué va a pasar con el aluminio? Se va a unir al cloro, va a formar una sal, ¿no? El cloruro de aluminio. Pero ¿qué va a pasar con el hidróxido? Va a unirse al hidrógeno, ¿no? ¿Para formar qué? Agua. Entonces, al formar agua, o sea, ya no va a haber, ¿no?, gran concentración de hidrogenados, por lo tanto, el pH va a volver dentro de sus parámetros normales, ¿no?, a nivel del jugo gástrico. Lo estoy neutralizando. Entonces, acá estamos haciendo la diferencia de dos tipos de ácidos, por ejemplo, fuertes y ácidos débiles. Por ejemplo, un ácido fuerte que estamos poniendo como ejemplo, como pueden ver, hay varios ácidos fuertes. Entonces, el ácido sulfúrico también es un ácido fuerte. El ácido nítrico es igual a un ácido fuerte. Que estos, ¿no?, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, sí, ¿no?, se producen en nuestro organismo, sí hay ese tipo de sustancias químicas en nuestro organismo. Pero un ácido débil no es el ácido carbónico, ¿no? Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, para poder regular el pH en las soluciones, necesitamos de sistemas amortiguadores o buffers, ¿ya? Los vamos a ver enseguida. Entonces, si vemos también otro ácido débil es el ácido fosfórico. Por eso que el ácido carbónico y el ácido fosfórico son amortiguadores del pH. Entonces, vamos a ver ahorita una imagen, ¿ya? Entonces, estamos haciendo la diferencia de que los ácidos fuertes son aquellas sustancias químicas que liberan gran cantidad de hidrogeniones. ¿Ya? Gran cantidad de hidrogeniones. En cambio, los ácidos débiles son los que liberan menor cantidad de hidrogeniones. Entonces, como liberan menor cantidad de hidrogeniones, van a hacer que el pH no varíe. Pero en cambio, los ácidos fuertes, como liberan gran cantidad de hidrogeniones, va a hacer que varíe el pH, ¿ya?, en una solución. Entonces, por eso es importante comprender que es un ácido fuerte y que es un ácido débil. De la misma forma, las bases. Dentro de las bases, por ejemplo, ¿no?, tenemos varias. Generalmente están relacionadas las bases con la tabla periódica, ¿no?, de metales, ¿no?, de las que tienen, ¿no?, la valencia de 1. ¿No? Entonces, con eso está relacionado. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, tenemos el potasio, el hidróxido de potasio. Tenemos el hidróxido de bario, el hidróxido de sodio, ¿no?, el hidróxido de calcio, que los que estoy mencionando son los que más, ¿no?, cumplen, ¿no?, funciones en nuestro organismo, porque ¿cómo nosotros, qué ingresa sodio? Con la sal, ¿no?, que es el cloruro de sodio. Pues con la sal está ingresando, ¿no?, a nuestro organismo sodio. Pero también sabemos muy bien, ¿no?, todo lo que ingresa tiene que ser eliminado. Por eso cuando ustedes han hablado, por ejemplo, seguramente de equilibrio hídrico, electrolítico, pues han hablado, ¿no?, o del agua, han hablado qué cantidad de agua uno debe consumir diariamente, cuál es su necesidad basal de agua en 24 horas, cuál es su necesidad basal de sodio en 24 horas, ¿no?, y de potasio y de cloro. Pues seguramente han hablado ahí. Porque si excedemos, ¿no?, con la concentración de sodio, por ejemplo, sabes muy bien, cuando hablamos de sodio también tenemos que hablar del agua, ¿no? Cuando consumimos nosotros un alimento salado, posterior a eso, ¿qué manifestación tenemos? Sed, queremos agua. Entonces, tiene que ver, por eso el sodio cuando se habla de desequilibrios, ¿no?, del sodio, tenemos que hablar también del agua. Bueno, simplemente eso como para complementar, indicarles, ¿no?, de qué es esto, el sodio, cómo ingresa a nuestro organismo, bajo qué alimento, por qué sustancias, ¿no es cierto? Entonces también sal entra, ¿no?, juntamente con los alimentos embutidos, ¿no?, que tienen gran concentración de sal. Bueno, entonces estamos hablando de las bases. Las bases, hay también bases fuertes y bases débiles. Las bases fuertes, igual como los ácidos, liberan gran cantidad de oxidrilos, en este caso
bases lo que encontramos son oxidrilos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí que no está en esta base para neutralizar, que hace un momento hemos hablado del hidróxido de aluminio, ¿no? Que utilizamos como forma de fármaco, de un antiácido, ¿no? Para neutralizar al ácido clorhídrico, ¿no? Cuando se disocia, ¿no? A los hidrogeniones. Pero también tenemos bases débiles, como el amoníaco. Y el amoníaco, por ejemplo, es importante, por ejemplo, para a nivel renal eliminar hidrogeniones. El amoníaco está con 3 hidrógenos, pero si hay gran concentración, por eso una función importante, que es el que regula, por ejemplo, el equilibrio ácido-base a nivel renal, por ejemplo, a través del amoníaco. Si hay gran cantidad de hidrogeniones, entonces uno de los hidrógenos se va a unir al amoníaco y va a formar el amonio, y como amonio se lo va a eliminar, ¿no? Por la orina. Entonces también esto juega un papel, es un sistema amortiguador para el pH. ¿Ya? Entonces, como pueden ir viendo, esa es la diferencia entre ácido fuerte, ¿no? Y ácido débil. Base fuerte, ¿no? Y base débil. ¿Ya? Entonces ese concepto tenemos que tener bien en cuenta. ¿Ya? Bueno. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico. Cuando se disocia, ¿no? Vamos a obtener hidrógenos y cloro. Pero ¿cuál va a ser el detalle de esto? O sea, aumenta la concentración de hidrogeniones y puede producir a nivel de ese líquido mayor acidez. Pero ¿cuál la particularidad también de estos ácidos fuertes? Que este hidrógeno no va a volverse nuevamente a unir, ¿no? Al cloro. Entonces, por lo tanto, va a haber mayor acidez, o sea, por eso va a haber mayor concentración de hidrógeno. Pero ¿qué va a ocurrir con un ácido débil? En este caso tenemos un ácido débil, es el ácido carbónico. Cuando se disocia o se descompone este ácido carbónico, se va a disociar el hidrógeno y bicarbonato. Pero este hidrógeno nuevamente puede unirse al bicarbonato y para formar nuevamente el ácido carbónico. Aquí estamos hablando de una reacción reversible. ¿Ya? Entonces, como pueden ir viendo, entonces, de esa forma la concentración de hidrógenos va a disminuir, ¿no es cierto? Porque este hidrógeno nuevamente se une al bicarbonato para formar nuevamente ácido carbónico. Pues esa particularidad también tiene, ¿no? La diferenciación entre un ácido fuerte y un ácido débil. El agua, por ejemplo, que es el solvente universal, actúa como electrolito a nivel de los líquidos corporales. El agua también se puede disociar, ¿no? Se puede disociar, por ejemplo, el agua se disocia, por ejemplo, en hidrógeno y oxígeno. Y si sumamos esto, igual nos da agua. Pero, sabemos muy bien, ¿no? Por eso hablamos que el pH del agua tiene un pH neutro. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de un pH neutro? En un pH neutro, la concentración de hidrogeniones y la concentración de oxígenos están en igual cantidad. Porque si aumentara la concentración de hidrogeniones, estaríamos hablando de acidez. Si aumentara la concentración de oxígenos, estaríamos hablando de acidez, alcalinidad, ¿no? O base. Pero también, si dos moléculas de agua se disocian, ¿no? Si dos moléculas de agua se disocian, podemos llegar a formar, por ejemplo, lo que es el hidrógeno, que es solamente 3 hidrógenos con oxígeno y oxígeno. Si dos moléculas de agua se disocian. Aquí solamente estamos viendo que se disocia una molécula, ¿no? Y forma hidrógeno y oxígeno. Pero
pero si se disocian dos moléculas, ¿no?, de agua, podemos formar, ¿no?, lo que es este hidrógeno, ahí se llama hidrógeno cuando está el oxígeno con 3 hidrógenos, y oxígeno. Este hidrógeno se puede separar, ¿no?, en hidrógeno y agua. Pues, y aquí estamos hablando, por eso actúa como ácido y esto como básico. ¿Ya? Entonces, esa particularidad también tiene el agua, la disociación del agua. Aquí estamos hablando de la disociación del agua. ¿Ya? ¿Qué es el término de pH? ¿No? Algunos dicen, ¿no?, pH es el potencial de hidrogeniones. Ahora, pH, lo más correcto tal vez decir es pH es igual a menos logaritmo a la concentración de hidrógeno. ¿Ya? Entonces va a depender mucho, ¿no?, para que una solución sea, ¿no?, ácida o básica, nuevamente volvemos a repetir, de la concentración de hidrógeno. Entonces pH es el potencial de hidrógenos, ¿no?, o si no es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. La concentración de hidrogeniones, por ejemplo, en una persona sana, ¿no?, alcanza más o menos 40 nanomoles litro en el plasma. ¿Ya? Y la concentración de hidrogenio está en relación con el pH. Y aquí estamos viendo, ¿no?, el valor del pH en función, ¿no?, de la relación entre la concentración de hidrogeniones y oxígenos. Como pueden ver, la escala del pH va del 0 al 14. Y aquí vamos a ver en esta imagen, ¿no?, la escala del pH va del 0 al 14. 7 es un pH neutro. Aquí les decía que un pH neutro, ¿cómo va a estar la concentración de hidrogeniones y de oxígenos? Va a estar en igual cantidad. Pero por debajo de 7 hasta 0 es un pH ácido. En un pH ácido, ¿cómo van a estar las concentraciones de hidrogeniones y oxígenos? A la concentración de hidrogeniones va a estar aumentando y la concentración de oxígenos va a estar disminuida. En un pH ácido. ¿Cómo va a estar la concentración de hidrogeniones en un pH básico o alcalino? La concentración de hidrogeniones va a estar disminuido y la concentración de oxígenos va a estar aumentando. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante, ¿no?, que tenemos que tomarlo en cuenta. Aquí lo que estamos viendo es eso, ¿no? En un pH neutro, tanto la concentración, ¿no?, aquí está como, no está como hidrogeniones, pero está como hidrógeno. Ya les decía, este hidrógeno se disocia, da hidrógeno y da agua, ¿no? Entonces, por eso que esto es ácido, como es ácido, y esto es básico. Entonces, si ven, por ejemplo, acá, en una concentración, ¿no?, de un pH neutro, la concentración tanto de hidrogenos y de oxígenos está en igual cantidad. No estamos viendo eso. ¿Ya? Pues lo que nos está representando, ¿no?, este coefficiente. Pues va a depender, ¿no?, de la concentración de hidrogenos para que el pH sea ácido o sea básico. Ya les decía de que para nosotros, o sea, va a ser importante, por ejemplo, saber cuánto es el pH, ¿no?, a nivel de la sangre. Entonces, el pH que tenemos que tomar, por ejemplo, ¿no?, es de 7.35 a 7.45. ¿Cuándo vamos a decir, no, que hay acidez a nivel plasmático? Cuando el pH sea menor a 7.35. Hay acidez. Cuando hablamos del término oosis, estamos hablando de alteración, ¿no?, debido a, ¿no?, a una enfermedad, por ejemplo, como complicación puede tener una acidosis. Por ejemplo, la diabetes.
la diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1, podría decir. ¿Alguien me podría decir cuál es la complicación aguda de la diabetes mellitus tipo 2? Sabemos muy bien que la diabetes tiene complicaciones agudas y tiene crónicas. Y las crónicas se les clasifican como microvasculares y macrovasculares. Pero estamos hablando de complicaciones agudas, ¿no? ¿Alguien me puede decir, en la diabetes mellitus tipo 1, cuál es su complicación aguda? Seguramente han hablado, cuando han hablado de pruebas de función, o sea, pruebas de diagnóstico para la diabetes, ¿no? Seguro han hablado, ¿cuáles son las pruebas no de diagnóstico para la diabetes? La hemoglobina glicosilada, una de las pruebas, la glicemia en ayunas, han hablado seguramente de la glucemia al azar o postprandial, han hablado seguro de la sobrecarga oral de la glucosa y han hecho la práctica seguramente. ¿Cuál será la complicación aguda de la diabetes mellitus tipo 1? La insulinodependiente. La cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces el paciente por esa complicación puede llegar al coma, ¿no? El coma cetoacidótico diabético. Entonces, un paciente, ¿no?, con ese diagnóstico, entonces su pH está disminuido. ¿Y por qué se está presentando la acidosis? O sea, está habiendo ahí exceso de ácidos, ¿no? Exceso de ácidos. Pues como hay exceso de ácidos, o sea, ¿qué ácidos? El ácido beta hidroxibutirato, que es ácido, es el cuerpo cetónico, es un ácido. La acetoacetato, la acetona, incluso la acetona, ¿no?, que tiene un aliento a manzana podrida y se elimina, esa sí se elimina por vía respiratoria. Por eso ese tipo de pacientes cuando están con coma cetoacidosis tienen, ¿no?, ese aliento a manzana podrida y se lo siente, ¿no?, porque por la vía respiratoria se elimina la acetona. Entonces estaríamos hablando ya de acidosis, ¿no?, acidosis metabólica. ¿No? Ahora, por encima de 7.45, ¿no?, estamos hablando de alcalosis, ¿no? Alcalosis. Se puede presentar, por ejemplo, alcalosis, ¿no? Hay en casos de pacientes, por ejemplo, que llegan a la consulta y a emergencias, ¿no? Pacientes con histéricas, con síndrome conversivo, ¿no? Y llegan a emergencias, doctor, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Me duele, doctor, aquí, me duele. ¿Y qué es lo que está presentando? Está hiperventilando. Y al hiperventilar está perdiendo gran cantidad de dióxido de carbono. Y a nivel sanguíneo va a disminuir el dióxido de carbono. Va a haber hipocapnia. Entonces, por eso se está presentando esa alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, no, tranquilamente. Por eso a veces cometemos ese error, y alguna vez también he cometido ese error. Cuando lo primero, no, necesito oxígeno, oxígeno, doctor, oxígeno, me estoy muriendo, me estoy ahogando, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si un paciente tiene alcalosis respiratoria, no tenemos que proporcionar oxígeno, porque esa manifestación que está padeciendo es por hiperventilación, porque y al hiperventilar está perdiendo gran cantidad de dióxido de carbono. Y por eso a veces no sienten que se presentan calambres, ¿no? Y eso también ocurre, por ejemplo, en pacientes que están en trabajo de parto, ¿no? Por el dolor, no respiran bien, hiperventilan, me duele, ¿no? Entonces, y ahí, ¿no?, lo que se presenta la causa. Y después se me está encogiendo mi pie, así, ¿no? Y a veces no, lo que no es darle oxígeno, sino es simplemente una bolsita para que respire y al respirar, o sea, vuelva nuevamente el dióxido de carbono hacia su organismo, hacia la sangre, y ya se va a ir normalizando. Bueno,
Entonces acá seguimos viendo, ¿no?, el pH que tiene que ser entre 7.35 y 7.45, ya lo normal, y un pH neutro es 7. A nivel intracelular se encuentra un pH no neutro de 7, ¿no?, a nivel intracelular en las células. Les hablaba que para poder mantener ese equilibrio de ácidos y bases, requerimos de mecanismos reguladores del equilibrio ácido-base. Y estos mecanismos reguladores del equilibrio ácido-base son químicos y fisiológicos. Los químicos, que son los que actúan en minutos, ¿no?, segundos incluso, no, en minutos y segundos. Pero tenemos también los mecanismos de regulación del equilibrio ácido-base fisiológicos, el sistema respiratorio y el sistema renal. Ojo que estos actúan, ¿no?, en conjunto, no van separados, en conjunto. Entonces, esto seguramente el día de mañana, ¿no?, van a empezar a hablar, ¿no?, de estos desequilibrios ácido-básicos, ¿no? Hablarán de los trastornos, ¿no? Estos no son enfermedades, son trastornos, por si acaso son complicaciones que se presentan cuando una enfermedad de base está descompensada, como en el caso hemos mencionado la diabetes, pues. La diabetes mellitus, ¿no? Pues está descompensada, ya está llegando el paciente en coma y ya está presentando acidosis. No solamente va a presentar desequilibrio ácido-base ese paciente en coma por la cetoacidosis diabética, también va a presentar deshidratación, ¿no? Va a haber también un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, son tanto el desequilibrio hidroelectrolítico y el desequilibrio ácido-base son complicaciones, son trastornos, no son enfermedades. Eso tienen que tenerlo bien claro. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no?, sustancias, ¿no?, como el bicarbonato de sodio, por ejemplo, cómo va a neutralizar, ¿no?, al ácido clorhídrico. Por ejemplo, cuando hay acidez, o en caso de una acidosis metabólica, ¿qué se administra a los pacientes? Bicarbonato de sodio, para contrarrestar esa acidez, ¿no?, esa acidosis, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, el bicarbonato de sodio está neutralizando al ácido clorhídrico, ¿no? ¿Qué estamos llegando a formar? O sea, una sal, el cloruro de sodio, ¿no? Con el cloro, el sodio viene a formar una sal. Pero el bicarbonato, ¿no?, se va a unir a este hidrógeno y va a formar un ácido débil, que libera menos cantidad de hidrogeniones. Estamos neutralizando, ¿no? Aquí de un ácido estamos hablando. Aquí, por ejemplo, mirad, el ácido carbónico es un ácido débil, pero ¿cómo va a neutralizar a una base? ¿No? Que una base es el hidróxido de sodio. Aquí va a formar nuevamente el bicarbonato de sodio, ¿no? Este sodio va a ir a formar el bicarbonato de sodio, ¿no? Y de aquí, de este hidrógeno, se va a unir al oxígeno para formar agua. Está amortiguando. Pero seguramente esto lo van a ver con más detalle el día de mañana, ¿no? Y aquí vemos el mismo ejemplo, ¿ya? Entonces, los sistemas, ¿no?, reguladores como el aparato respiratorio y el riñón, igual de la misma forma juegan un papel importante. Por ejemplo, un sistema, ¿no?, amortiguador químico es el ácido carbónico y el bicarbonato. Hemos dicho que producimos gran cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Eso por el metabolismo de nuestros nutrientes, ¿no? Entonces, como es, y de eso se produce gran cantidad de dióxido de carbono. Los dióxidos de carbono se unen al agua, forman ¿qué? Ácido carbónico, un ácido débil. Este ácido carbónico se va a disociar en hidrógeno y en bicarbonato, ¿no? Entonces, esta reacción es reversible. Y esto es importante, por ejemplo, ¿no?, para poder transportar el dióxido de carbono hacia los pulmones.
¿no? Entonces juega un papel importante. Ahora, los valores normales de una gasometría arterial. Entonces, para poder evaluar nosotros si hay un trastorno del equilibrio ácido-base, vamos a solicitar una gasometría arterial. Y en la gasometría arterial lo que nos van a reportar va a ser la presión, ¿no?, parcial de oxígeno, que es 90 milímetros de mercurio en el mar. ¿Pero cuánto en la altura? 60. La saturación de la hemoglobina es 97 a nivel del mar, en la altura 90%. Eso cuando en el COVID, por ejemplo, paciente con 90 en el mar ya estaba, ¿no?, con insuficiencias respiratorias. Pero en nuestro medio no, o sea, menor a 85% hace 100, ¿no? Podríamos decir que este paciente está hipoxémico. Pero mayor a 85 o igual o mayor a 85 estaba normal. Pero caso, no ocurría eso en el mar, ¿no? Es diferente. Entonces se maneja otros valores. Igual, la presión parcial de dióxido de carbono en el mar es 40 milímetros de mercurio, pero en la altura es 30 milímetros. El bicarbonato, la concentración normal a nivel plasmático es de 24 a 27 miliequivalentes litro, eso en el mar. En la costa es de 19 a 22. Entonces, cuando nosotros hagamos la interpretación de una gasometría arterial en la altura, tenemos que hacer con estos valores. Y para terminar ya, simplemente decirles, ¿no?, dentro de los trastornos, ¿no?, del equilibrio ácido-base, tenemos, ¿no?, la acidosis, que puede ser metabólica, respiratoria, la alcalosis metabólica y respiratoria. Seguramente el día de mañana van a profundizar sobre la interpretación de las gasometrías, tal vez, y hablar, ¿no?, de la acidosis y de la alcalosis. Muchas gracias por su... Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Que les vaya bien en su examen, muchachos. De parásito. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.